Ahora vamos a hacer el ejercicio 8 que dice, realiza un programa que permita ingresar dos números naturales, tenés que mostrar los resultados para las 4 operaciones matemáticas básicas con los números ingresados. Tenemos que crear ahora nuevamente el package dentro de src. A este lo vamos a llamar ejercicio 8. Vamos a crear la clase con el método main. Vamos a ponerle principal. Seleccionamos el método main y finalizamos. Creada la clase, bueno, borramos el comentario porque no lo vamos a usar. Y ahora declaramos las variables en las que vamos a ingresar los dos números naturales. Pueden ser del tipo int, deberían ser del tipo int porque son números naturales. Y vamos a ponerles nombre. El enunciado no nos dice qué nombre tenemos que usar, así que les podemos poner, siguiendo la línea del ejercicio anterior, num1 y num2. Declaradas esas variables, ahora lo que vamos a hacer es declarar el escáner, la visibilidad, que es static, escáner, control barra espaciadora, así nos importa la librería, lo vamos a llamar input y vamos a crear el new scanner system.in y cerramos. Ya tenemos nuestro escáner, así que ahora es empezar a preguntarle al usuario para que ingrese esos números y después operarlos matemáticamente. Primer mensaje por pantalla con sysout, ingrese el primer número natural. Recibimos ese número que es del tipo int en la variable num1 con input.nextInt. Con el segundo número podríamos copiar y pegar el código y solamente reemplazar la palabra primer por segundo número natural y guardarlo en la variable num2. Nos pide que mostremos por pantalla cada operación matemática. Son 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Así que lo que podemos hacer acá es declarar 4 sysouts y en cada uno de ellos hacer, como en el ejercicio anterior, la operación matemática en la misma línea. Entonces, poner el texto, el resultado de la suma entre, podríamos concatenar num1 podríamos poner más num2, podríamos ponerle directamente un igual acá, no nos dice mucho el enunciado sobre lo que tenemos que mostrar, y podríamos operar matemáticamente acá esa suma. ¿Cómo? Poniendo num1 más num2. Nos falta el más para la concatenación y nos quedó la suma. Bueno, con esto me adelanté. Voy a copiar mejor esto, que va a ser menos lo que voy a tener que reemplazar, porque para la resta voy a tener que reemplazar esto por resta. Entre num1 cambiamos el signo por más en lugar de más menos, va a ser igual a menos. De esta forma, fíjense que mostramos un texto que lo concatenamos con lo que el usuario ingresó en la variable num1, le ponemos manualmente el signo menos, concatenamos con la variable que el usuario ingresó en la variable num2, con el dato que el usuario ingresó en la variable num2, y después operamos matemáticamente. Se pueden imaginar que lo mismo va a suceder con la multiplicación
Vamos a tener que cambiar el signo por un asterisco y también cambiarlo en la operación matemática. Y por último, la división. Cambiamos el signo de la operación matemática y el signo que se muestra por pantalla. De esa forma, algo importante que nos estamos olvidando es el cierre del input. Punto close, punto y coma. Cerrado nuestro input, estaría completo nuestro ejercicio, solamente nos hace falta probarlo. Y es haciendo clic sobre Run Test. Ingresamos el primer número natural, 25 por ejemplo, segundo número natural, 42. Y nos va a dar como resultado 25 más 42 es igual a 67. 25 menos 42 es igual a 17. 25 por 42 es igual a 1050. Y 25 dividido 42 es igual a 0. La pregunta que se deben estar haciendo acá es: ¿qué pasa que me está dando 0? Si yo a 25 lo divido por 42, me da 0 punto algo, me da un decimal. Nosotros estamos operando con ints. Y este es un muy buen ejemplo de el tipo de dato que utilizamos para el caso que se nos plantea. Como vamos a necesitar que se muestren decimales, una buena decisión acá sería cambiar el tipo de dato. Pero al cambiar el tipo de dato, nos deja de funcionar esta invocación del input, porque ya deja de ser un int como antes para ser un double. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Reemplazar esto por el next double que corresponde para ese tipo de dato. De la misma forma con el de la segunda variable, num2. Al correr el test ahora, nos va a pedir el primer número natural, 10, el segundo número natural, 15. Y se operaría matemáticamente de forma correcta ahora, mostrándonos los decimales de cada uno de los números ingresados. O una tercera vía sería que uno de los dos números sea un double para que el resultado de la operación de un int con un double dé como resultado un double. Pero ese resultado que dé debería almacenarse en una variable para que esa variable sea la que se pueda mostrar por pantalla, por un lado. O por otro lado podríamos hacer la operación matemática para que se muestre directamente en una línea. Eso lo pueden tomar como tarea para ejercitar.